Buenos días, soy Fátima Sarasola, autora de la comunicación El dibujo de la invención, las patentes y modelos de utilidad de José Antonio Coderch, Rafael de la Hoz, Alejandro de la Sota, Miguel Fisac y Francisco Javier Sainz de Oiza de los años 50 y 60. La capacidad inventiva que los maestros de la arquitectura española desarrollaron en los inicios de la segunda mitad del siglo XX cristalizó en el registro de múltiples patentes y modelos de utilidad. El objetivo fundamental de este estudio es sacar a la luz los dibujos que se adjuntaron y abordar su análisis gráfico. En aquellos años, la documentación requerida para solicitar una patente estaba sujeta al Real Decreto Ley de 1929. La incorporación de dibujos no era obligatoria, pero en caso de existir debían de resolver cualquier tipo de ambigüedad. Cuanto más complejo de definir fuese el invento, más necesarios serían los dibujos. Por el contrario, un dibujo deficiente o incompleto podía poner en riesgo la obtención de la patente. Según esta ley, las hojas debían de tener 31 centímetros de largo con orientación preferiblemente vertical, no debían ir plegadas ni estar deterioradas y solo podrían utilizarse por uno de sus lados. En cuanto a la composición de las figuras, debían estar numeradas y dentro de una línea trazada a 2 centímetros del borde, suficientemente separadas unas de otras para no crear confusión, sin desperdiciar tampoco espacio. Los dibujos, las letras y las cifras se debían leer en sentido vertical. Las figuras dibujadas en tinta negra para facilitar su reproducción no podían estar conectadas por líneas de proyección. La ley no decía nada de los sistemas de representación, lo que daba cierta libertad a los inventores. Analizamos a continuación los dibujos más desconocidos de las patentes de invención y modelos de utilidad que los grandes maestros de la arquitectura española registraron en los años 50 y 60. En 1951, Miguel Fisac registra su primer modelo de utilidad, un ladrillo doble aligerado. En los dibujos que se aportan se combina la representación de la pieza seccionada a mayor escala con una vista en perspectiva cónica que muestra la disposición de las hiladas. En 1965 registró la patente de invención de un sistema para la construcción de edificaciones mediante elementos prefabricados. En este caso opta por una representación tridimensional en axonometría isométrica para mostrar los sistemas constructivos. 3 años después, en 1968, registra un elemento hueco para formación de vigas postesadas. Presenta 3 figuras a la misma escala y utiliza la axonometría caballera con el plano de proyección paralelo al alzado para definir la pieza individualmente y en conjunto. José Antonio Coderch, en 1965, registra el modelo de utilidad de una chimenea que define gráficamente con 2 sistemas de representación y 2 escalas físicas diferentes. Compone en una misma hoja, aprovechando al máximo el espacio del papel, una sección longitudinal en la que dibuja el muro seccionado con líneas oblicuas y equidistantes para diferenciarlo del tubo hueco de la chimenea, y una perspectiva cónica en la que las líneas inclinadas hacen referencia al material metálico. Sainz de Oiza registra en 1960 una patente de invención que buscaba el perfeccionamiento de la fabricación de tejas planas. El arquitecto trabaja en sección para mostrar las posibles geometrías de la pieza y su solape. Además, incorpora axonometrías caballeras que potencian el carácter volumétrico de los elementos. Rafael de la Hoz registra en 1959 la patente de un sistema para la construcción de diversos ambientes o espacios reducibles en uno solo con núcleo de día, que se transforma en núcleo de noche, abatiendo planos móviles para minimizar al máximo el espacio. Dibuja plantas esquemáticas en las que indica los muros y los tabiques móviles que conforman el espacio cambiante de la casa. En 1961, Rafael de la Hoz patenta un sistema de construcción de forjados aligerados de hormigón armado solicitados por momentos negativos. En este caso, los dibujos en axonometría enfatizan el carácter tridimensional de los módulos. Aunque la planta del objeto queda distorsionada, el alzado se muestra en verdadera magnitud. Al pasar de la sección a la axonometría, el arquitecto cambia la dirección de las líneas que indican la parte seccionada de la pieza para que no se confundan con las del lateral acanalado. Además, describe con un punteado la textura del hormigón. Alejandro de la Sota registra en 1948 el modelo de utilidad de un aparato afilador de minas.
Para su definición realiza dos dibujos en planta y sección. En el primero introduce un rayado para indicar la curvatura del objeto y un punteado para hacer referencia a la textura de la lija. 2 años después registra un nuevo modelo de utilidad de forma ovoidal y cuyo depósito es todo el cuerpo hueco de la filaminas. El arquitecto aporta una sección de la pieza que muestra su interior curvo y hueco y una axonometría isométrica para mostrar la volumetría exterior del objeto. Ese mismo año registra una regla graduada de medida con cambio de escala. En este caso, incorpora 7 dibujos en planta y perspectiva que ordena en el papel para permitir una clara lectura del invento. En 1963 registra el modelo de utilidad de una puerta perfeccionada que permite ser colocada en obra en cualquier posición, pudiéndose variar esta a lo largo del uso de la vivienda. El discurso gráfico incluye 4 dibujos en sistema diédrico y axonométrico y además hace referencia a los distintos materiales utilizando suaves líneas curvas para la madera y un punteado para representar el hormigón. En 1946, siendo aún estudiante de arquitectura, Oiza registró la patente de invención de un nuevo aparato de dibujar. Las figuras que adjunta están dibujadas en tinta negra y sobre papel vegetal. Aporta una vista en alzado, una planta y una axonometría explotada en la que se aprecia el despiece de los elementos que integran el sistema, mostrando su orden de ensamblaje de manera que ninguna de las piezas quede oculta. Rafael de la Hoz, siendo también estudiante, registra en 1949 una patente de invención para el perfeccionamiento en la construcción de los tecnígrafos. En este caso, el arquitecto elige una vista en axonometría que muestra la realidad del invento montado ya sobre la mesa de dibujo. Los dibujos de las patentes y modelos de utilidad que hemos mostrado son dibujos rigurosos pero algo estereotipados, resultado de una ley que por sus directrices dejaba poca libertad al inventor, que a través de su grafismo debía aclarar cualquier posible ambigüedad que surgiera en la memoria escrita. Todos ellos manejan un discurso gráfico narrativo claro y ordenado, combinando hábilmente dibujos en sistema diédrico para la mejor definición formal de la invención, con dibujos más espaciales en axonometría o perspectiva lineal. Gracias.